Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos con mucho cariño a todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes en que compartimos con ustedes un programa más de Solo el Amor Crea, tratando sobre temas tan interesantes como la vida y la familia, esos dones maravillosos que nos dio Dios a los seres humanos que transitamos en este valle de lágrimas, ¿verdad? Pero que nos va a llevar a una gloria feliz con la ayuda de Dios y la cooperación nuestra. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta hoy con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Omaris Ayala es la que les está hablando desde la locución, compartiendo con ustedes desde el equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que se habla ahora de muchas cosas en cuanto al ser hombre y ser mujer. ¿Es algo opcional? ¿No es opcional? ¿Vos podés elegir lo que quieras? Hay un confusionismo muy, muy grande que está, yo me atrevo a decir, engullendo poco a poco la mentalidad y la capacidad de pensar y de centrarnos en lo que es real, en la realidad del ser humano. Y lamentablemente las víctimas más directas son las nuevas generaciones, dada la gran ideología que está bombardeando continuamente las mentes de los que están en desarrollo. Así que por eso es importante que volvamos a las raíces, a lo que es, a lo que Dios pensó para el ser humano, que es lo único que lo va a hacer feliz. Y justamente sobre este tema tan interesante que es el ser hombre y el ser mujer, vamos a hablar de él hoy y tenemos a una muy especial invitada, que es la señora Alejandra Planker. Ella es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA, Universidad Católica de Argentina, también máster en Ciencias para la Familia y profesora de Filosofía, que hoy, gracias a Dios, está aquí en nuestro estudio con nosotros. Bienvenida a nuestro programa, Alejandra, y gracias por aceptar nuestra invitación. No, por supuesto, muchísimas gracias por haberme invitado, hermana. Para mí es un gusto estar acá y compartir este espacio con este tema que realmente es fascinante, pero es complejo. Y yo pensaba, qué casualidad, ¿no? Justo me lo anoté acá para no perderlo. El nombre del programa, Solo el Amor Crea. Entonces, en esto que estabas diciendo de una manera tan sencilla, tan clara, ¿no? La persona se inventa según como quiere, se dispone según su autopercepción, según su pensamiento, según sus sentimientos, pero en realidad nos olvidamos que nosotros no somos por nosotros, sino que somos porque alguien nos ha creado como ha visto que era mejor que fuésemos creados, ¿no? Entonces, solo el amor crea de Dios y también el amor a uno mismo, porque quizás esta necesidad de manifestarse de un modo diferente a lo que uno es justamente por una falta de amor personal. Y sí, ¿no? Entonces ya no hay hay como una aversión a la propia naturaleza. Y entonces de ahí lo que crea o lo que inventa, porque en realidad es como una recreación del ser humano que se hace desde sí mismo, es porque no hay una aceptación de sí mismo. Y lo pensaba también mientras hablabas esto de que ¿cómo nacemos nosotros? Generalmente lo ideal, según el plan de Dios, es nacer por un acto de amor. Y justamente ese amor, hablabas del amor a la propia naturaleza, esa aversión, y cuando el amor se desordena hablamos de egoísmo justamente. Y es ese egoísmo de querer vivir yo según mi idea, no según lo que soy. Y ahí viene todo el desorden y todo el quiebre y todo lo que estamos viendo, ¿no? Exacto. Es que bueno, también dijiste un término muy importante, ideología. Las ideologías, en realidad ya allá por el documento de Puebla, yo me acuerdo, no voy a decir, y podrán calcular mi edad más o menos, pero yo estaba en el colegio secundario en ese momento cuando estudiábamos
el documento de Puebla. Y una de las definiciones que estudiamos fue la de ideología. Y a mí me quedó marcadísima, porque yo creo que estaría cuarto año del colegio, tercero o cuarto año del colegio, no mucho más. Y decía que una ideología es una explicación parcial del hombre, del mundo o de Dios, pero justamente lo que tiene que es parcial. Y el problema es que la ideología, lo que trae de negativo o de nocivo, es que pretende explicar la totalidad desde una parte. Entonces, eso es un reduccionismo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como toda ideología lo que pretende es explicar el todo desde una partecita. Por ejemplo, al hombre desde lo biológico, sería un biologicismo, entender que el hombre es pura y exclusivamente materia y es biología y perfecta sincronización de elementos químicos y físicos, pero solamente eso, o entenderlo solo desde la espiritualidad, ¿no? O entenderlo solo desde lo sociocultural, como es el caso de lo que nos está pasando con todas las teorías de género, desde la autopercepción de la persona o de lo que la sociedad va imponiendo que así debe ser. ¿Por qué? Por una idea de pensar que de esta manera la persona es más libre. ¿Por qué? Porque se puede autocrear, reinventar. Y ojo, que esto no es que lo tenemos en los ámbitos académicos. El anteaño pasado, en realidad, me acuerdo que había una publicidad de un plan de salud donde decía que te podías reinventate, ¿no? Como si fuera posible uno hacerse distinto de lo que uno es. Bueno, esto, partiendo desde la ideología y partiendo de ese otro término, egoísmo, está sostenido desde un individualismo, ¿no? Nos hemos ido acostumbrando cada vez a pensar que podemos más solos, más cosas, y que no necesitamos del otro. O sea, vamos negando la relación con los demás, que el otro es cierto que también me configura en mi identidad, porque yo, en este momento, yo te estoy mirando y en tu mirada de asentimiento me estoy confirmando en mi existencia también, ¿no es cierto? Así es. Pero cuando yo le impongo al otro que me tiene que mirar de otra manera, el otro me empieza a mirar con desconfianza. Cuando el otro me empieza a mirar con desconfianza, yo empiezo a mirar con desconfianza también. Y entonces, ¿qué es preferible? Y bueno, cada uno que siga por su lado. Esto es un tremendo individualismo. Es muy profundo. Sí, sí, ¿no? pero es muy cierto. Fíjese, todo esto lo asocio con esta situación que se está viviendo a nivel mundial. El miedo, ¿no? Que me contagio o no me contagio. Totalmente. Entonces ya es como yo tener que arreglarme yo conmigo solo. Y no quiero contacto con otro. Entonces Exacto. eso va quebrando las relaciones, los vínculos. Y esto ha sido... Y la misma persona. Exacto. Porque somos seres sociales, o sea, nos rompe por todas partes. Exactamente. No, es una situación muy difícil para poder generar... a ver, acá podríamos hacer dos cosas. Yo esto siempre me recuerdo a la doctora Selmira Bottini del Rey, que también ha estado en este programa y que yo la puedo considerar mi mentora en todos estos temas. Ella siempre dice, ¿no? Pues lo sigue diciendo, no sirve la protesta sin propuesta. Entonces, podemos protestar muchísimo y es necesario protestar porque también hay que poner sobre la mesa cuáles son los errores, los desvaríos, podríamos decir en muchos casos, ¿no? Frente a lo que es esperable como algo se desarrolle cuando se altera, ¿no? Pero tenemos que proponer, porque si no proponemos, tampoco sirve. Porque entonces vamos generando cada vez más murallas y más paredes. Tampoco generamos eso que genera el amor, que es ese crear. Ese crear, exactamente. Y lo bonito del saber que es el amor el que hace que uno cree, o es el mismo amor el que crea, es que siempre va a ser en beneficio propio y beneficio de los demás, cosa que eso no pasa en todas estas ideologías de las que hemos estado hablando. No, porque responden a intereses particulares. Como decíamos, que una ideología intenta explicar la totalidad por una parte, esa parte responde a algún interés que sabemos que en estas últimas épocas, cuando estamos hablando de una ideología, que es una idea que ya pasa por tan
reiterada, ya pasa a ser, ya no es algo que se piensa, sino es algo que se cree, ¿no? Es como una creencia, y esa creencia responde a un determinado interés, o político, o económico. A ver, el pecado principal, el de soberbia y el de la ambición. Y sí, ¿no? y ahí uno también se puede explicar cómo las leyes realmente se han ido transformando en maneras de imposición de cosas particulares, porque la ley debe ir siempre para el bien común. Se supone que una ley recta, es una ley que va siempre pretende el bien común. Luego, cuando no hay ese bien común, sino que son bienes particulares, ya te das cuenta que está influenciado por una ideología, que es lo que está pasando y que nosotros acá en el país lo estamos viviendo en primera persona. Muy valiente la hermana Omaris al decir lo que está diciendo. Es que es verdad. Pero está muy bien y no es tan común escucharlo a viva voz. Porque uno podría pensar, bueno, si la ley positiva lo dice, es que no es malo o no es tan malo. Pero en realidad hay leyes injustas. Las hay. Leyes y muy leyes injustas. No me sale la ideologizadas. Palabra. Exactamente, responden a una ideología. A ver, nuestra ley de identidad de género, la ley que en su artículo 2 dice que cada persona se puede manifestar según su autopercepción, cada persona se define según su autopercepción, independientemente del aspecto físico y de cómo lo perciba el otro, y esto avala la posibilidad de modificaciones o de tratamientos farmacológicos, cosméticos o de otra índole. Y es una ley según cada persona se siente. Imagínese. O sea, es una ley que está fundada en el sentimiento. Entonces, ¿cuándo vimos eso de que alguien pueda decir, bueno, yo hoy me siento varón, me siento mujer, me siento elfo o me siento nada? Porque también es eso, ¿no? O sea, qué tremendo. O me siento más joven, o me siento más anciana, o me siento... Que de esos también ha habido casos que han corrido el mundo, ¿no? Por supuesto. Algunos lo han hecho con bastante astucia y con bastante viveza. Nosotros el primer caso que hemos tenido así paradigmático de acogerse a la ley de identidad de género, cambiando el género de varón a mujer, fue un señor en Salta que para acceder a la jubilación antes cambió el género. Y en realidad se lo otorgaron. Porque la jueza lo que determinó es que... La ley dice. Sí, y que ella no estaba para juzgar, salvo sobre lo que este señor había... Él, por supuesto, se autopercibió como mujer, pero siguió en su naturaleza masculina. Varón, claro. Porque en eso me parece que también es importante, y ahí está la propuesta. Así es. Y justamente todo esto que parece un poco general nos da pie a iniciar el tema del cual queremos hablar, que Exacto. es esto del ser hombre y el ser mujer. Ahora que estamos en todo este confusionismo del cual hemos hecho esta introducción tan grande en cuanto a la sexualidad humana, donde se nos dice que se puede ser hombre, mujer, bisexual, transexual, si te sientes pájaro, cualquier cosa, porque llegamos allá a la ley del absurdo, y cientos de géneros diversos, desde el momento que uno lo piense, nos podemos preguntar, ¿el ser varón o ser mujer, desde cuándo comenzó a existir esto? Porque esto del género, sabemos, podemos decir, bueno, empezó en tal año cuando esta señora se le ocurrió que, bueno, ¿por qué tengo que ser lo que soy? Puedo ser otra cosa. Uh-huh. Y que en estos últimos años se ha incentivado más esta línea. Pero el ser hombre y el ser mujer, ¿de dónde parte? A ver, vamos a ir aclarando algunas cuestiones. ¿Ser varón o ser mujer es la condición natural del ser humano? Es esa condición sexuada con la cual todos llegamos a la vida. La masculinidad, o sea, el ser varón, ser mujer, se inicia en el momento de la fecundación, el momento de la concepción, ¿no? Sabemos que fecundación y concepción son simultáneos, ¿no? Se fecunda un óvulo por un espermatozoide y se concibe un ser humano. En ese momento, ese embrión unicelular que todos comenzamos a ser en nuestra existencia, o sea, todos existimos como un embrión unicelular, comenzamos como varones o como mujeres. O sea, esa condición sexuada se da desde ese mismo momento de la fecundación. ¿Quién otorga? O sea, ¿quién es el que permite la variabilidad sexual como varones o como mujeres? El varón.
porque es el que aporta con el espermatozoide X o el espermatozoide Y, que se une siempre a un óvulo X, la posibilidad de que se fecunde entonces un óvulo X con un espermatozoide X y bueno, se gestará una mujer. Un óvulo X con un espermatozoide Y se gestará un varón. Por lo tanto, todos venimos a la vida con un sexo de la mano, podríamos decir así. Un sexo que no hemos elegido, porque así como no elegimos nacer, o sea, ninguno de nosotros pidió existir, y sin embargo, o sea, el protagonista nunca elige venir a la vida, y tampoco hemos elegido el sexo. Y ese sexo es connatural al ser humano, es parte de su dimensión, de su identidad personal, podríamos decir eso, ¿no? O sea, hay una identidad sexual que es aquella que se da cuando hay la convicción plena de pertenecer a un sexo determinado, como varón o como mujer, que eso es a lo que pretendemos ir llegando con una educación, con un despliegue de la sexualidad humana, ¿no? Es parte de la educación sexual el alcanzar esa identidad sexual de una manera plena, es decir, estar convencido y estar satisfecho y estar feliz de pertenecer al género masculino o femenino. ¿Y por qué digo género? Porque la palabra género no es una mala palabra. La palabra género se refiere a la connotación o a la expresión sociocultural del modo de comportarse los varones o a las mujeres. Es decir, sabemos que los varones o las mujeres tenemos una cierta manera de comportarnos que es más o menos generalizada. Hay diversidad de comportamientos masculinos y femeninos, no todas las mujeres actuamos, nos conducimos de la misma manera, los varones tampoco. Hay diversidad en ese sentido, en la diferencia de ser varón o ser mujer. Entonces, el género ha sido siempre lo relacionado al rol sexual, ¿no? Al rol de género, o sea, cómo se comportan los varones o las mujeres. Lo que pasa es que después, y hay que distinguirlo, y esto el Papa Francisco lo dice muy claro, lo dice en Amores Leticia, lo dice muy claro, tiene otros documentos que te dice, sexo y género no se pueden, hay que distinguirlos, pero no se pueden separar. Es importantísimo que sexo y género se distingan, pero no se separen. O sea, el género emana del sexo. Es que desde siempre, vamos, yo recuerdo cuando estaba en primaria, cuando uno estudiaba, ¿no? Esta palabra, ¿qué es? ¿Qué género tiene? ¿Femenino o masculino? Es decir, lo que pasa, claro. Luego ya se tergiversó Se tergiversó. Lo primero que comienza a tergiversarse ideológicamente, especialmente con los feminismos, donde se trata de negar cualquier tipo de diferencia entre varones y mujeres, pero también con un hecho de imponer, ¿no? Podríamos decir así, el deseo humano de, no sé. Sí, como ser yo el dueño. Manipular, sí, pero no me salía de manipular toda la realidad. A ver, el género masculino, femenino y neutro existe en el lenguaje, ¿no? Entonces nosotros tenemos la linda mujer, el lindo varón, lo lindo, ¿no? Entonces es el neutro. Para nosotros no, en español no tenemos sustantivos neutros, pero sí hay otras lenguas que tienen sustantivos neutros, como por ejemplo el alemán. El alemán ahí tiene sustantivos neutros, ¿no? O bueno, si fuéramos al latín tendríamos lo mismo. Entonces alguno muy despierto dijo, pero si el hombre, ¿no? El ser humano le ha puesto género a las cosas, ¿no? Yo digo el envase, la botella, ¿no? O lo útil, ¿no? ¿Por qué el hecho de que le haya puesto género a las cosas, dice, de alguna manera también ha hecho que le haya puesto género al varón y a la mujer? Pero eso es una convención, porque podría haber sido, no sé, el botella o la envase, ¿no? Entonces también podría haber sido el mujer o la varón, como si fuesen cosas, pero ¿por qué? Porque acá ya lo que se hace es la escisión del sexo biológico, es ese dato biológico con el cual todos venimos a la existencia, del género como la atribución sociocultural del comportamiento según un determinado sexo. Entonces, ya allí es donde se mete, ¿no? La soberbia del hombre para decir, yo quiero hacer que las cosas sean como yo quiero y no como son. Sí, vamos, ahora ya nos toca hacer una pequeña pausa, pero queridos amigos, no se vayan porque continuamos en breve.
Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Y continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy hablando con la señora Alejandra Plankir, quien es directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina y máster en Ciencias para la Familia, además de ser profesora de filosofía. Y en la primera parte del programa estábamos hablando un poco cómo está ese ambiente de confusión en nuestro alrededor, en lo que escuchamos continuamente. Y como lo explicaba ya muy bien, cómo está tan influenciada por la ideología, esa explicación parcial de algo. Y como ya decía, es explicar una totalidad desde una parte. Por eso siempre las ideologías traen verdades a medias y no pocas veces mentiras completas, ¿no? Como se suele decir, lo que no es la verdad plena. También nos explicaba que este ser varón o ser mujer es esa condición sexuada con la cual todos llegamos a la vida desde la concepción, desde la fecundación. Es algo connatural al ser humano. Por eso es tan importante el que la aceptemos, la disfrutemos en cuanto a afirmarnos en eso que somos. Entonces ahora me gustaría también preguntar, ¿por qué es tan importante ese asentarnos, ese afianzarnos en eso que somos, pero sabiendo que hay una diferencia? Es decir, ¿por qué es importante marcar esa diferencia y vivir esa diferencia cada uno como es? Bien, las diferencias lo que hacen es permitir que uno pueda enriquecer al mundo con una humanidad diferente, distinta, peculiar, única, ¿no? Y entonces esto es lo que hace mucho más frondosa la posibilidad de conductas, de actitudes. Entonces, esa diferencia es muy importante. Entendiendo que las diferencias, hay como un cierto lema que nosotros trabajamos mucho en el instituto, que es: las diferencias no son deficiencias, ¿no? Porque bueno, muchas veces se piensa que una diferencia lo que hace es poner en disparidad de condiciones a uno sobre otro, ¿no? En realidad, que algo sea diferente es lo que a mí me marca que algo es de esta manera y algo es de otra manera. Entonces, y en el caso de la sexualidad, lo que es más misterioso es que esas diferencias permiten la complementariedad y la reciprocidad de los sexos. Una colega de nuestro instituto, la licenciada Miriam Mitrese, que la conocen seguramente. Sí. También la hemos tenido en algún programa. Exactamente. Ella siempre decía, ¿no? El aparato reproductor masculino y femenino es un sistema incompleto. Porque, por ejemplo, si yo necesito hacer la digestión, no necesito del aparato digestivo, del sistema digestivo de otro. O sea, con el mío alcanza sistema circulatorio, respiratorio, urinario, sistema nervioso central y periférico, lo que quieran. Cualquiera de las estructuras, ¿no?, de los sistemas propios del ser humano no necesitan del otro para alcanzar sus objetivos, ¿no? O sea, la asimilación del alimento, la circulación de la sangre, la oxigenación, etcétera, etcétera. En cambio, para que el aparato reproductor o el sistema reproductor masculino o femenino cumplan su objetivo, llegan a su objetivo, que es el de la procreación. Claro. Eso no significa que no haya placer, que no necesite el amor, porque eso sí es, porque también debe haber placer cuando uno come y uno debe también... Lo pone Dios justamente para facilitar exactamente, estas ¿no?, funciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente
significa salir al encuentro del otro, de centrarse en uno mismo, al contrario de lo que veníamos diciendo, ¿no? Del egoísmo. El amor lo que exige es de centrarse en uno para salir al encuentro del otro. Y entonces, por eso, el placer también es importante. Pero para que cumpla con su objetivo necesito del otro. El varón de la mujer y la mujer del varón, ¿no? Entonces, para cumplir con la procreación. Claro. No, el fin para el cual está hecho. No es obligatorio, pero el objetivo es ese. Claro. O sea, no hace falta que demos muchas vueltas. O sea, cuando se instala la fertilidad en la pubertad, es porque se instala la capacidad de dar vida. Así es. Entonces, es muy interesante esta idea de estas diferencias permiten entonces la complementariedad y la reciprocidad. La complementariedad podríamos entenderlo como esa capacidad de darle al otro lo que al otro le falta, o sea, lo complemento, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. La reciprocidad es que yo le voy dando al otro la posibilidad de que pueda desplegar lo más propio de sí, y esto lo vemos a lo largo de la vida, como por ejemplo una mujer va en una relación duradera con un varón, supongamos en un matrimonio, cómo va adquiriendo, ¿no? Características y conductas y modos que son más sensibles y más cercanos al varón que la acompaña, y el varón a su vez, ¿no? Lo que hace a la mujer. Esto lo vemos mucho, yo ya lo digo como experiencia, lo vemos mucho por ejemplo en los abuelos. El varón y la mujer joven tienen ciertos comportamientos que cuando llegan a ser abuelos, el abuelo parece ser más que tiene capacidades o tiene modos que están que son más afines a cómo funcionaría la acogida, la ternura, el jugar con los nietos, que lo haría más una mujer siendo más joven que un varón, ¿no? Y la mujer a lo mejor sí, la abuela es la que marca la que pone la norma, es ¿no? cierto. Que es lo propio del varón, porque en esto hay cualidades o características propias del varón y de la mujer. Sí, es lo que llamamos el genio masculino y el genio femenino. Esto lo ha trabajado mucho San Juan Pablo II también, ¿no? Precioso en toda su así está, que nos está acompañando, siempre nos acompaña. Ese genio femenino de la nutrición. Lo propio de la mujer, ¿no? Es esa capacidad nutricia. Y uno cuando piensa en la mujer con su capacidad nutricia o su función nutricia, uno piensa en el amamantamiento. Uh-huh. Y en realidad es muy anterior. Porque y sí, desde que está gestando, claro. Desde el momento de la fecundación. Y no solamente desde la placenta, sino desde ese primer momento, desde el que ese embrión unicelular que se va multiplicando hasta que llega la implantación en el útero, todavía no tiene la placenta. ¿De dónde se alimenta? Del citoplasma, del óvulo femenino. Entonces esa función es fabuloso, es maravilloso. Es fabuloso. Mi formación de base es la filosofía, pero siempre me ha gustado mucho la biología, la medicina, y la embriología es algo que es fascinante, es algo que uno no puede escapar. Bueno, esa función nutricia de la mujer, ¿no? Esa función de estar atenta, de escuchar, de estar en el detalle. ¿Todas las mujeres estamos en el detalle? No. Yo particularmente no me caracterizo por ser muy detallista, ¿no? Pero sí es cierto que sabemos distinguir una mirada, una actitud del otro. No hace falta que el otro me esté hablando para intuir. Eso iba a decir, la intuición femenina. De la palabra intuir viene de intueor, es un verbo latino que significa mirar adentro, mirar hacia el interior de algo. Entonces, la intuición, que es una característica específicamente de la inteligencia, de la que lee dentro de las cosas, es muy femenina. Es muy femenina porque nos detenemos más en el detalle. Podemos percibir si alguien no se siente bien, si algo no podemos dar muchas razones de por qué esto es así. ¿Hay varones intuitivos? Por supuesto que hay varones intuitivos.
¿En qué se basa esto? En qué contacto con la realidad tenga esa persona, ¿no? En realidad el varón es más de tener una mirada más amplia. Uh-huh. Las mujeres vamos más al foco, ¿no? Por eso las mujeres nos detenemos mucho en ciertos detalles. A veces, sí, no, y por eso a veces el hombre dice, pero ¿cómo se da cuenta si no vi nada? Tal cual. Y el varón generaliza más. Uh-huh. Reciprocidad y complementariedad. Sería imposible si no existiese esa diferencia, que no es una deficiencia, sino que es la posibilidad de enriquecer al mundo de una manera peculiar. Me parece que eso es fundamental, que lo tengamos en cuenta y lo tenemos que proponer mucho. O sea, qué bueno ser varón, qué bueno ser mujer, con las diversas maneras de expresarlo, uh-huh. ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de las diversidades sexuales, ¿no? Para ir otra vez al tema de la diferencia sexual, lo masculino y lo femenino, ser varón o ser mujer, el macho y la hembra, ¿no? Y diversidad en cuanto al modo de comportarse, por ejemplo. Pero actualmente el término diversidad se lo utiliza como diversidades, entendiendo que hay, como decías al principio del programa, múltiples géneros. Incluso se dice que hay tantos géneros como personas, ¿no? Sí. Es como, sin que se haga referencia a algo uno. A mí me gusta poner este ejemplo. Uno podría decir, el color verde y el color rojo son diferentes, pero hay diversidad de rojos y diversidad de verdes. Pero esa diversidad de rojos hace referencia a un rojo primario. Y esa diversidad de verdes hace referencia a un verde primario. Perfecto, porque la diversidad no implica que ya no sea rojo o ya no sea verde. No. Sigue siendo rojo, sigue siendo verde, pero con diversas tonalidades. Distintas tonalidades. En el caso de las diversidades sexuales, hoy día lo que se plantea es que no hay un primer analogado, tendríamos que decir desde la filosofía, sería, no hay un primer elemento desde el cual dar esas tonalidades o esas diversidades, ¿no? Sino que se crean, se inventan, se construyen según lo que cada uno autopercibe y en realidad yo diría según lo que cada uno siente. Ya creo que ni siquiera estamos en la autopercepción, porque en la autopercepción de alguna manera yo me enfrento a algo que me miro. Algo que es real. Y acá es como negar, o sea, yo me veo con aspecto femenino, con aspecto de mujer, pero me siento varón. Y ya cuando hablamos del campo del sentimiento, hablamos de una subjetividad real, porque el sentimiento es muy variable y ahí sí que podemos hablar de que eso depende de cada persona y tantos sentimientos como personas pueda haber. Exactamente. Ahora, esto nos llama un poco la atención para decir qué está pasando con estas personas que no se aceptan. Cuando la primera pregunta que me hacías, ¿por qué es importante reconocer quién uno es? Y porque esto que soy tiene un sentido que iré descubriendo a lo largo de toda mi existencia, con altibajos, con dificultades, con muchas alegrías, con tropiezos, pero esto que soy, o quien soy, es como yo he sido llamado a la existencia. Así como yo no pedí nacer, pero sin embargo alguien dijo que era bueno que yo existiera y entonces me pone en la existencia, por alguna razón si yo no acuerdo con esto, es porque hay algo que se está alterando, hay algo que no está bien. Por lo tanto hay que acompañarlo, hay que tratar de descifrar, porque esto va a una, podríamos decir, una disconformidad muy profunda con la identidad personal. Entonces no es ni para tomarlo en chiste, ni para imponerlo ideológicamente como que esta es la solución a todos los problemas del mundo. Cuando yo ya no, me pongo a pensar en esto en los chicos, ¿no? Seguimos todavía teniendo problemas de anorexia, de alimentación, ¿no? Cuando el chico no se identificaba, el chico o la chica, no se sentía conforme con su cuerpo, por ejemplo, que no es solo su cuerpo, sino es todo su ser, la comprensión de sí mismo, y bueno, entonces empezaba a no comer, o a comer y a vomitar, y ahora se encuentra otra posibilidad, cambio de género, paso a ser otro totalmente diferente. Es tremendo. Es tremendo y es triste porque justamente en esa no aceptación
es cargar con una, como usted decía, no solo una insatisfacción, sino que toda insatisfacción trae infelicidad, entonces la persona no está plena. Queridos amigos, tenemos que hacer otra pausa, pero continuamos con este apasionante tema, así que no se vaya nadie, que esto continúa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Escucha hoy nuestro canto, familia de Nazaret, máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José. Máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José. Jesús recibió el saludo de los ángeles en Belén. Lo cuidaron día y noche, María y José en Nazaret. A la Sagrada Familia Simeón un día bendijo, guardó ella en su recuerdo lo que el anciano les dijo. Escucha hoy nuestro canto, familia de Nazaret, máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José. Siendo exiliada a Egipto, conociste ahí el dolor, asumiste así la cruz, unida a nuestro Señor. Iglesia y familia, en la alegría y la cruz, resplandeces en el mundo, y en la tiniebla eres luz. Escucha hoy nuestro canto, familia de Nazaret, máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José. Glorificada en el cielo, cumples hoy tu vocación. Bendice a nuestras familias que asuman bien su misión. Escucha hoy nuestro canto, familia de Nazaret, máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José. Máximo ejemplo en la tierra, Jesús, María y José.
Qué bonito, queridos amigos, es sabernos criaturas de Dios. Y no solo criaturas de Dios, sino criaturas que hemos nacido de un acto de amor creador. Y es eso lo que nos hace ser lo que somos, de la manera que seamos, siendo hombres o siendo mujeres. Pero siempre nuestro inicio fue el amor, nuestra vida sigue siendo parte de ese amor y nuestro desenlace, como todos esperamos gracias a la fe que tenemos, es ese planificarnos en ese amor que nos espera desde el primer momento de nuestra creación. Eso es lo que nos hace felices y por eso es tan importante el que nos aceptemos en nuestra realidad tal cual somos y la comprendamos, porque en la medida que uno comprende algo, se enamora más de eso que comprende, ¿no? Bueno, les recuerdo que estamos hoy compartiendo nuestro programa de Solo el Amor Crea con la señora Alejandra Planker, directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de Argentina, máster en Ciencias para la Familia, profesora de Filosofía. Y también les recuerdo que hoy, gracias a Dios, hoy sí vamos a poder recibir llamadas si alguno de nuestros oyentes quiere comunicarse con nosotros para hacer sus comentarios o preguntas a nuestra invitada. El teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros países, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y si se quieren comunicar con nosotros desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro número de WhatsApp, es el 1140939575. 1140939575. Alejandra, hablábamos a lo largo del programa, esta diferencia del ser hombre y el ser mujer que también tiene sus actitudes, sus comportamientos característicos, sus maneras de pensar o de ser innatos. En cuanto a lo interno, usted decía que hay cosas, por ejemplo, hablando del color, un rojo y un verde, pero hay matices. Uh-huh. Pero en cuanto a ser hombre y a ser mujer, como que nos identifican actitudes concretas. ¿Cuáles son estas actitudes concretas así que se podría mencionar? Bien. Como para decir uno, ay, pues sí, oye, que somos así. Las mujeres en general siempre suelen ser así. Bien, algunas de ellas las dijimos, ¿no? Esa capacidad nutricia, esa actitud de acogida, de escucha. Esto se ve desde muy temprano tiempo cuando las chiquitas, uno si por ejemplo va a un colegio y ve en un recreo las nenas caminando del brazo y van charlando y se van contando y van hablando, y los varones son más activos, más de jugar. Y después cuando van creciendo el varón va buscando también una mujer que sepa escucharlos, ¿no? Esta actitud entonces como de disposición a atender al otro. El estar más en los detalles, esta capacidad intuitiva, como decíamos antes también, que es para todas las mujeres 100% comportamiento igual, no, pero sí es cierto que hay hay un modo de ser que es más propio de la mujer, que tiene que ver también con el pensar más las cosas. Voy a poner un ejemplo más duro. Por ejemplo, la tasa de suicidios. Hay más suicidios en varones que en mujeres. ¿Y esto por qué? Porque la mujer es más de pensar. Si, por ejemplo, en algún momento ha visto la necesidad, ha visto, no sé, el deseo, no voy a decir necesidad, queda muy feo, ha visto esa negrura, esa oscuridad del suicidio, lo piensa y probablemente no llegue. En cambio, el varón es mucho más efectivo. Entonces va al acto. ¿Qué es lo propio del varón? Y el varón es lo más propio del varón también es la objetividad. O sea, en la mujer, el hecho, por ejemplo, de la mujer de ser capaz de acoger una vida durante 9 meses y esto, ojo, independientemente de que la mujer haya pasado por la maternidad biológica, ¿no? O sea, la mujer está a disposición de poder esperar 9 meses hasta que nazca un hijo y hasta el varón, todo esto lo vive desde afuera, ¿no? Y lo vive con mucha más objetividad. Por eso decimos que también la mujer es educadora del varón. O sea, en el momento en que nace el hijo, la mujer es la que tiene que enseñarle al varón a ser papá.
¿no? O sea, la mamá aprenderá a ser mamá con ese hijo, pero ese papá que de pronto se ve con un hijo ahí que llega, bueno, y eso es lo que le permite ser más objetivo. A las mujeres nos resulta más difícil, ¿no? En relación, por ejemplo, a tener que dar un reto, señalar una norma. Al varón le resulta más fácil, es mucho más objetivo. ¿Por qué? Porque también va a las cuestiones más generales. Las mujeres nos fijamos más en los detalles. A ver, y bueno, ¿y por qué será que piensa de esta manera? ¿Y por qué lo hará? En cambio, el varón no. Bueno, a ver, si esto es así, bueno, cortemos por este lado. Y entonces hay ciertas características, por eso se dice que el varón es el que baja la norma. A mí me gusta mucho una figura, una pintura de Van Gogh que se llama Los primeros pasos, en donde hay una mujer que está acompañando a un chiquito que está iniciando el aprendizaje a caminar, lo sostiene de los costados y el papá está a lo lejos con los brazos extendidos esperando que llegue, como diciéndole, vamos, vení. Claro, le da el ánimo. Es el que muestra al hijo al mundo, es el que lo pone sobre los hombros para que esté más por encima de los otros, ¿no? Y a las mujeres nos da miedo, ¡ay, se te va a caer el chico!, ¿no? Bueno, todas estas cosas hacen diferentes, ¿no? Pero eso me gusta, eso afirma lo que usted nos decía antes cuando explicaba que las diferencias no son deficiencias, ese ser distinto, ¿no? Que la mujer le enseña al hombre a ser papá, no es una deficiencia del varón, es justamente lo que a él le ayuda a ser objetivo. Sí. Y pensaba mientras le escuchaba que tal vez nos ayudaría a todos, tanto hombres como mujeres, estudiar cómo es el varón a las mujeres y cómo es la mujer al varón, porque eso es generalmente vemos todo deficiencias en las diferencias, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas que más promovemos cuando hacemos las capacitaciones en educación sexual y especialmente para los niveles primaria, que pongan mucho énfasis en esto en los colegios, ¿no? O sea, que primero para gestar verdaderas amistades, para que vean cómo son diferentes los varones de las mujeres, porque somos diferentes desde lo biológico, lo psicológico, lo afectivo, lo social, y todo esto, como somos una unidad de cuerpo y espíritu, evidentemente hace que nos manifestemos de muy distinta manera. Y es muy importante que reconozcamos cuáles son esas diferencias. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces esto nos permite valorarnos más en lo propio, ¿no? Y antes de hacer la próxima pregunta, tenemos un saludo desde Estados Unidos. Nos dicen, gracias por el programa. Yo pienso que el problema es que no hemos recibido el amor de nuestros padres y ahora nosotros, nuevos padres, no sabemos amar a nuestros hijos. Y muchos más no quieren tomar responsabilidades de sus propios hijos. Debemos ir a Papá Dios a recibir su amor y así pedirle la gracia de dar amor. Gracias. Sí. Es verdad. Si no hemos tenido la gracia del amor materno-paterno, pero que sin embargo nos han permitido la existencia, porque podríamos no haber sido porque mamá o papá hubiese decidido que no naciera. O sea que de alguna manera, si no pudo, yo creo que ahí a lo mejor no me pudo dar el amor que debería haberme dado, y no que no haya querido, sino que no pudo. Y en eso también tenemos que ser conscientes nosotros, ¿no? Uno aprende a ser padre y madre a medida que en la práctica está en contacto sí. con ese hijo, exactamente. No hay libritos. Así como los hijos aprenden a ser hijos, ¿eh? También. Es pero qué bonito, porque esto también afirma la idea de que todos nos necesitamos. Uh-huh. Es decir, no podemos prescindir, no, yo hijo solo sin papá ni mamá, yo mamá sola sin hijo y sin... No. Necesitamos para poder aprender a vivir cada etapa de los demás. Exactamente. Y cuando nos falte toda esa fuerza humana, busquemos justamente en lo sobrenatural, en la trascendencia, porque evidentemente es el que nos tira la soga para ver la luz. Es el que, digamos, nos manda el librito. Exactamente. En el momento justo y necesario. ¿Cómo ayuda el hombre a que la mujer sea más mujer y viceversa? Bueno, apenas nos quedan 5 minutos, pero por lo menos, si no terminamos hoy, yo creo que obligadamente la vamos a tener que volver a invitar. Perfecto, me encantaría. ¿Cómo ayuda? Y reconociendo su masculinidad, en primer lugar eso, o sea, el valor de ser masculino, que no es lo mismo que ser mujer, hay diferencia.
valorar a la mujer por lo que es, así como la mujer debe valorar al varón, porque en esto también muchas veces se pone mucho énfasis en que el varón no reconoce a la mujer, pero insisto con esto, la mujer es la educadora del varón. O sea, la mujer es la educadora, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces cuando hablamos de machismo, uno dice, ¿de dónde sale esta sociedad machista? La sociedad machista es porque la mujer la ha avalado y la ha gestado de ese modo. Entonces, me parece que en este sentido, que cada uno ayude al otro, voy a decir algo muy, muy reiterado, a que logre ser la mejor versión de sí mismo, ¿no? Cuando Dios les dijo a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense. El multiplíquense, tengan hijos, pueblen la tierra, no sean fecundos en hijos, pero crezcan, lo que les dijo fue, Adán, vos tenés que hacer que Eva sea la mejor Eva posible y vos, Eva, tenés que hacer que Adán sea el mejor Adán posible. Eso es crecer. Entonces, esto necesita, sobre todo, generosidad, apartar del egoísmo, tal como veníamos diciendo al principio de todo, generosidad, capacidad de amar como entrega y disposición, de entrega y recepción del otro, ¿no? Y autoestima personal. Si yo me siento seguro de que el que soy valioso y tengo muchas limitaciones, por las limitaciones, pero también tengo talentos, la humildad significa eso, reconocer los talentos que uno tiene. Tal cual, no solo que soy un gusano de cabeza negra, sino que también como tengo diría valor. Nietzsche, como diría Nietzsche, ¿no? Dicen, eso es la humildad como el gusano que se enrosca en sí mismo para que no lo pisen, no, eso no es humildad. Entonces, si uno se reconoce a sí mismo con el valor que tiene, y bueno, puedo provocar en el otro también ese reconocimiento de autoestima, y ahí es donde logramos que el varón sea varón efectivamente, y la mujer también. Y algo muy bueno que pues, sería muy lindo, todo lo que significa la reciprocidad doméstica. O sea, cómo colaborar, la colaboración doméstica, que esto, gracias a Dios y gracias a que se van abriendo los corazones, los varones también acompañan mucho a la mujer en todas las tareas domésticas, en la crianza de los hijos, y estas son cosas buenas que han acontecido y que han cambiado en nuestro mundo y que no son iguales a como eran hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Y bueno, ha cambiado. Entonces, esto es importante, pero hay que dar pautas, porque es cierto, si no, como nos pasa con este oyente de Estados Unidos, dice, bueno, no tuve la experiencia, ¿cómo poder hacer para aprender? Bueno, entonces... Y también en ese aprender, pues también se requiere esa buena dosis de humildad, saber que no lo sabemos. Por supuesto. Reconocer, mira, yo la verdad que quisiera ser un buen papá, pero resulta que el papá que tuve, pues era un papá ausente, o recibí maltratos, o nunca había una relación sana entre mi mamá y mi papá, y no soy capaz, no se me ocurre, no me imagino cómo hay que hacer. Bueno, pues para eso están justamente instituciones como de la que usted es directora, ¿no? De Matrimonio y la Familia, que tienen herramientas, tienen experiencias, hay personas que ya lo han vivido y nos pueden ayudar. Por supuesto, o sea, el fracaso vivido o la frustración no tiene que ser el modelo a emular y a seguir después personalmente, sino que todo puede ser superado. Desde el instituto sí, nosotros tenemos los gabinetes de acompañamiento familiar, que son gabinetes que están conducidos por orientadoras familiares que no son psicoterapéuticos, sino como para poder destrabar estas cuestiones que a veces son difíciles, poder poner cada persona en su lugar en la familia, o sea, dentro del sistema familiar, que cada miembro pueda encontrar el lugar que le corresponde, y cuando cada uno sabe ponerse en su lugar, porque reconoce ese lugar, puede también acompañar al resto y hacer crecer a la totalidad. Y qué bonito, porque así ya esa familia que a lo mejor por algo pequeñito no podía rular, como decimos nosotros, encuentra su sitio. Exacto. Y sale adelante la familia y todos viven más felizmente. Perfecto. Bueno, lamentablemente el tiempo no perdona, así que no hay problema. Hoy nos supo a poco este programa, así que Alejandra, le vamos a invitar, si Dios quiere, muchas para gracias. Un próximo programa. Muchísimas gracias y bueno, y que Dios los bendiga con esta tarea enorme y lindísima que hacen. Y a ustedes también. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga y ya saben,
apelemos a esa generosidad, a ese amor como entrega y a afianzarnos en la autoestima para que entre todos hagamos una sociedad mejor y podamos afirmar que solo el amor crea. Los espero la próxima semana. Hasta pronto. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.